Capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar, y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquín, la 13ª a Upá, la 14ª a Jezebab, la 15ª a Bilgá, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afsés, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Subael; de los descendientes de Subael, Jeedías; de los descendientes de Rehabías, Isías el hijo mayor; de los descendientes de Izar, Selomot; de los descendientes de Selomot, Yahat; de los hijos de Hebrón, el primero Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán; de los descendientes de Uziel, Micaías; de los descendientes de Micaías, Samir; Isías, hermano de Micaías; de los descendientes de Isías, Zacarías; de los descendientes de Merari, Mahli y Musí; Benó, hijo de Jasías; de entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Zacur e Ibrí; de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos; de Quis, su hijo Jeramel; y los hijos de Musí, Mahli, Edar y Jeremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos, los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Capítulo 25. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Hasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidalti, Romantieser,
Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos, se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el Asafita, la segunda le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Zacur, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isri, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta a Netanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta a Buquías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima a Jezarela, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava a Isaías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima a Simí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima a Azarel, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimotercera a Subael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimocuarta a Matatías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoquinta a Jeremot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimosexta a Hananías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoséptima a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoctava a Hananí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimonovena a Malotí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 20ª a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 21ª a Otir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 22ª a Gidalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 23ª a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 24ª a Romantieser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. Capítulo 26. La organización de los porteros fue la siguiente. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primero, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, y el octavo Peultai. Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos Eliú y Samaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 62. Los hijos y hermanos de Meselemías fueron 18, todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josá, descendiente de Merari, fueron Simri el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham?
En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. El que cumple el mandamiento, cumple consigo mismo. El que descuida su conducta morirá.